Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 25 al 32. Hermanos, por lo tanto, ya no mientan más, sino, diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos, para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados, para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 5. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces, unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre, él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, las lecturas de hoy nos ofrecen valiosas lecciones sobre la importancia de vivir una vida de integridad y gracia. Comencemos por explorar la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo escribió esta carta mientras estaba en prisión, y su objetivo era instruir y alentar a los cristianos de Efeso en su vida de fe y su caminar con Cristo. En estos versículos, Pablo aborda temas cruciales que siguen siendo relevantes hoy en día: la verdad, la ira, el robo, la corrupción del lenguaje y la amargura. El apóstol Pablo comienza este pasaje exhortándonos a hablar la verdad en amor. Esto significa que como cristianos debemos ser personas de integridad y honestidad en todas nuestras relaciones y comunicaciones. No solo debemos decir la verdad, sino que debemos hacerlo con amor y consideración hacia los demás. La verdad y el amor no deben estar en conflicto en nuestras vidas. A veces, decir la verdad puede ser difícil, pero si lo hacemos en amor, podemos construir relaciones saludables y promover un ambiente de confianza mutua. Esto nos llama a ser personas de palabra, dignas de confianza, y a evitar la hipocresía y la falsedad en nuestras vidas. El apóstol continúa advirtiéndonos sobre la ira. Nos dice que no debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestra ira. Esta enseñanza es profundamente práctica, ya que la ira puede dañar nuestras relaciones y llevarnos a actuar de maneras perjudiciales, tanto para nosotros como para los demás. En lugar de permitir que la ira nos controle, debemos buscar formas de resolver los conflictos de manera pacífica y constructiva. Esto implica aprender a perdonar y a dejar de lado la ira, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien nos perdonó a pesar de nuestros pecados. El apóstol Pablo también aborda el tema del robo y el trabajo. Nos exhorta a no robar, sino más bien a trabajar con nuestras manos y ganarnos la vida de manera honesta.
Este llamado a la honestidad y al trabajo es una manifestación de la transformación que ocurre en nuestras vidas cuando nos entregamos a Cristo. El trabajo no es solo una forma de ganar dinero, sino una manera de servir a Dios y a los demás. Debemos esforzarnos por ser buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado y utilizar nuestros recursos de manera sabia y generosa. El apóstol continúa instándonos a no usar palabras corruptas, sino palabras que edifiquen y den gracia a quienes nos escuchan. Nuestras palabras tienen un tremendo poder para influir en los demás, ya sea para bien o para mal. En lugar de usar nuestro lenguaje de manera destructiva o hiriente, debemos usarlo para construir y alentar a los demás. Esto es especialmente relevante en nuestras relaciones familiares, laborales y eclesiásticas. Debemos ser personas de aliento y esperanza, reflejando el amor y la gracia de Dios a través de nuestras palabras. En los versículos finales de este pasaje, Pablo nos recuerda la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y la importancia del perdón. El Espíritu Santo mora en nosotros como creyentes y nos capacita para vivir de manera que agrade a Dios. Su presencia en nosotros nos capacita para vivir en amor, bondad y perdón. El perdón es un tema central en la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. Pablo nos insta a ser compasivos y perdonar a los demás, así como Dios en Cristo nos ha perdonado. El perdón no es solo un acto de obediencia, sino una manifestación del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, busquemos siempre la verdad en nuestras relaciones y comunicaciones, pero hagámoslo con amor y consideración hacia los demás. Reconozcamos cuando la ira comienza a surgir en nuestras vidas y busquemos maneras de resolver conflictos de manera pacífica y constructiva. Valoremos el trabajo honesto y busquemos maneras de servir a Dios a través de nuestras ocupaciones diarias. Prestemos atención a nuestras palabras y busquemos usarlas para edificar y alentar a los demás. Practiquemos el perdón, reconociendo que Dios en Cristo nos ha perdonado. Dejemos de lado las ofensas y busquemos la reconciliación cuando sea posible. El Evangelio de hoy nos ofrece una oportunidad para explorar las enseñanzas de Jesús sobre la observancia del sábado y profundizar en nuestra comprensión de la relación entre la ley y la gracia divina. En este Evangelio encontramos a Jesús y sus discípulos caminando a través de los campos de trigo en un día de sábado. Como era su costumbre, comenzaron a recoger espigas de trigo, frotarlas en sus manos y comer los granos. Esta acción llamó la atención de algunos fariseos, quienes se acercaron y expresaron su descontento con lo que consideraban una violación del sábado. El sábado, como recordamos, era un día sagrado en la tradición judía. Era el día de reposo, un día en el que se esperaba que la gente descansara de su trabajo habitual y se dedicara a la adoración y la observancia religiosa. La ley judía prohibía trabajar en el sábado y algunas interpretaciones de esta prohibición eran muy estrictas. En su respuesta a los fariseos, Jesús les recuerda un episodio del Antiguo Testamento en el que el rey David y sus hombres, cuando tenían hambre, comieron los panes de la ofrenda, que solo los sacerdotes tenían permitido comer. Jesús señala que David actuó de manera que estaba en contra de la ley, pero lo hizo por necesidad, y lo más importante, bajo la autoridad de Dios. Jesús luego proclama una verdad profunda. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Con esta declaración, Jesús está afirmando su propia autoridad divina sobre el sábado y sobre toda la ley. Él está diciendo que Él es el cumplimiento de la ley y que tiene la autoridad para interpretarla y aplicarla de manera adecuada. Jesús nos muestra que la relación entre la ley y la gracia es esencial en la vida del creyente. La ley es importante, pero no debe convertirse en una carga que nos impida ver la necesidad de la gracia y la misericordia de Dios. Jesús es el cumplimiento de la ley y la manifestación de la gracia de Dios. Jesús
como el dueño del sábado, es el soberano sobre todas las cosas. Su autoridad trasciende cualquier regla o regulación religiosa. Esto nos recuerda que debemos someternos a su autoridad en todas las áreas de nuestras vidas. La historia de David y sus hombres nos muestra que la ley debe ser interpretada con sensatez y consideración por las circunstancias. La intención detrás de la ley es promover la justicia y la bondad, no la rigidez legalista. Jesús mira el corazón de las personas más allá de sus acciones externas. Él valora la compasión y la misericordia por encima de la observancia superficial de las reglas. Esto nos llama a examinar nuestros propios corazones y motivaciones en nuestras acciones. Entonces, ¿qué significan estas escrituras para nosotros hoy? Primero, nos llaman a la honestidad y la verdad en nuestras vidas. La mentira puede ser tentadora en muchas situaciones, pero debemos resistir esa tentación y hablar siempre la verdad. La honestidad es fundamental para construir relaciones sólidas y un testimonio cristiano auténtico. Segundo, estas escrituras nos recuerdan la importancia del perdón y la gracia. En un mundo lleno de conflictos y divisiones, debemos ser personas que perdonan y muestran gracia a los demás. Al igual que Dios nos ha perdonado en Cristo, debemos perdonar a aquellos que nos han herido y dejar de lado la amargura en nuestras vidas. Finalmente, estas escrituras nos desafían a vivir con compasión y empatía. No debemos ser esclavos de la legalidad o el legalismo, sino que debemos ser guiados por el amor y la comprensión hacia los demás. La gracia de Dios nos llama a mirar más allá de las reglas y a ver las necesidades reales de las personas. Oración final. Dios de amor y de misericordia. Te agradecemos por tu palabra, que nos ilumina y nos guía en nuestro caminar contigo. Hoy hemos reflexionado sobre la importancia de vivir en la verdad, manejar la ira, evitar el robo, la corrupción del lenguaje y liberarnos de la amargura. Reconocemos que sin tu gracia, estas cosas pueden ser difíciles de lograr, pero confiamos en tu poder transformador en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser personas íntegras. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu amor y tu verdad. Permítenos ser honestos en todo lo que hacemos, tratando a los demás con amabilidad y respeto. También te pedimos por la capacidad de perdonar a los demás como tú nos has perdonado. Que podamos dejar de lado la amargura y el enojo y en su lugar buscar la reconciliación y la paz. Finalmente te pedimos que nos guíes en vivir con compasión y empatía hacia los demás. Que podamos ser personas que ven más allá de las reglas y las normas y que seamos guiados por el amor y la comprensión en nuestras interacciones diarias. Bendito seas por siempre, Señor, porque escuchas nuestras oraciones y plegarias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.